Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine, en la que hoy vamos a abordar el antes y el después de la cobertura informativa de los festivales de cine. Y para ello contamos con dos miembros de la asociación, dos veteranos periodistas, dos grandes compañeros. Desde República Dominicana nos acompaña Carlos Francisco Elías, que ha sido cofundador de la Muestra de Cine de Santo Domingo, fue director de la Cinemateca Dominicana y ha colaborado en numerosos medios escritos de radio y televisión en República Dominicana, además de ser asistente y jurado en festivales internacionales como Cannes, San Sebastián, Cartagena de Indias y Sevilla, entre otros muchos. Actualmente colabora en los medios de comunicación Acento y Hoy. Y desde España nos acompaña también Sergio Berrocal, que es escritor, crítico y periodista, y ha trabajado la mayor parte de su vida laboral en la agencia France Press, tanto en París como en Brasil, en Cuba y en otros países. Y actualmente escribe en News On Magazine. Vamos a darles paso. Bienvenidos. Hola Carlos, hola Sergio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Saludos. Bueno, yo no quiero cambiar tu agenda. Saludo a Sergio, a don Sergio Berrocal, que hacía mucho no tenía información de él. Pero yo entiendo que los verdaderos veteranos deben comenzar. Yo propongo que comience, que es como va, de suyo. Muy bien, bueno, perfecto. queremos hablar de cine y de periodismo, ¿no? Claro. Exactamente. Yo quería plantearos una primera pregunta. Para ti, Sergio, las grandes agencias de prensa internacionales están sufriendo la aparición de los medios digitales y la simplificación de las telecomunicaciones. Se están cerrando corresponsalías y delegaciones, se están fusionando de diversos formatos. ¿Cómo ves tú este camino? ¿Lo ves como algo irreversible? ¿Lo ves como algo bueno, inevitable? ¿Lo ves como algo que perjudica la calidad de la información cinematográfica? ¿Cómo lo ves? Perjudica a la calidad, porque ahora todo el mundo está improvisado periodista. Hace unos años en Francia salió uno de los primeros digitales que yo conocí, en el que proclamaba el ciudadano periodista, es decir, que cualquiera podía opinar, dar información. Yo creo que hace falta estudiar aunque sea en tu casa, ¿no? Pero saber de lo que va. Tú ahora coges una publicación muy curiosa. Yo le tengo un gran cariño a Facebook, que es algo demencial, ¿no? Facebook es un cajón desastre donde hay opiniones de todo el mundo, gente con faltas de ortografía, que se nota que son, bueno, si no son totalmente analfabetos, van por buen camino. Pero a Facebook, que es una empresa norteamericana, aparentemente les interesa esa confusión, ¿no? Y ellos pues la agradecen y hacen lo posible para que siga esa confusión. Entonces, se da otro fenómeno muy curioso, es que en Facebook, el 90% de Facebook lo tienen copado los cubanos, con Prensa Latina. Prensa Latina es una agencia de prensa cubana, pero que se rige por, digamos, métodos bueno, que son revolucionarios según ellos, ¿no? Ellos no tienen el mismo concepto de libertad de prensa que nosotros. Ellos consideran que es todo para la época en que Fidel vivía, ya desgraciadamente no vive, porque él sabía combinarlo, y estos que se han quedado no tienen ni puñetera idea. Fidel sabía muy bien lo que era la prensa, lo que había que hacer. Estos no, estos van a lo bruto, es decir, todo para nosotros. Nosotros somos los respetables y los demás que se renten. Yo quisiera saber tu opinión, Carlos. Bueno, a decir verdad, el tema de la confusión con los nuevos medios tecnológicos
con las autolibertades sin formación que mucha gente utiliza, yo creo que a la larga va a crear más confusión. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Ni Sergio Berrocal ni Carlos Francisco Elías tienen el monopolio de la verdad. Pero hay un punto intermedio en el que es muy claro que la falta de conocimiento para una orientación crítica aceptable no existe. Hay un vacío. Totalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, en la medida en que estos medios se han ido desarrollando, si sabemos leer bien, podemos detectar el tema de las copias, de gente que con su nombre copia textos que podemos encontrar con otros nombres, pero en el original. Sí, sí. Eso también se está dando. Se dio al inicio y se sigue dando. Lo otro es un determinado tipo de mentalidad de personas que no tengo yo el derecho de calificarles porque no soy médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, no estoy facultado para eso. Pero no hay que tener ninguno de esos títulos para más o menos darse cuenta que toman lo que nosotros hemos entendido que es una profesión, nos hemos formado para ella, vemos con mucho respeto el que la información sea elaborada, precisa y consistente y sobre todo creíble. Nosotros nos hemos especializado en eso. Ahora resulta que eso no es necesario. No, exacto. Y Carlos, hemos hablado de las agencias, pero en la radio se está produciendo un fenómeno parecido de esto que estáis hablando. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora quizá la radio en directo no se escucha tanto, pero estamos en la época dorada de los podcasts. La gente se baja sus programas o se hace sus programas, se dejan en la nube, la gente se los descarga y los escucha cuando quiera. No sé si es una evolución de la radio o es algo que, en fin, la radio es insustituible. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, yo he sido broadcastero, es un término, es un galicismo que se suele usar. A mí no me gusta, pero lo correcto sería, he sido productor de radio por muchos años. Yo fui la persona que hizo el programa El Cine en la Radio aquí en República Dominicana en el año 1968, cuando yo era del Cineclub Estudiantil. Hicimos el programa de radio, se llamaba El Cine en la Radio. Incluso un cura jesuita que se llamaba el Padre Villaverde, cuando le dijimos queremos hacer esto, él dijo, el cine en la radio. ¿Y quién va a ver el cine en la radio? Digo, no, Padre Villaverde, no es vamos a hablar de cine en la radio. Vamos a hablar del cine en la radio. Es lo que vamos a hacer. Bueno, eso fue un chiste y una cosa excelente. Bueno, el asunto es este. El problema es el siguiente. Yo lo voy a plantear dentro de este marco. Hay un marco de libertad mundial en el uso de la tecnología. De libertinaje, diría yo. Bueno, en su momento seré su aliado en la calificación, pero debo demostrar primero. Bueno, entonces existe eso. Ya Andy Warhol había predicho y había dicho en esa especie de cosa frívola, butada, y en esa especie de, ¿cómo se puede decir? De esnobismo, ¿no? Decir que todo el mundo merecía sus 15 minutos de fama. Claro, Andy Warhol decía eso porque lo decía en una sociedad que estaba conformada y que sigue conformada, en el que el ser público, estar a la moda, es un valor intrínseco de esa sociedad. Claro. Y por eso se acogió así. La pregunta es, si eso está sucediendo en la radio, según mi criterio, en los países donde ha habido programas especializados de cine, España es uno de ellos. Yo tengo conocimiento de algunos programas. Hay muchos programas que siguen siendo buenos. En la radio,
yo diría que yo hablaría de América Latina, porque yo pongo mucha radio latinoamericana y radio dominicana. En la radio dominicana, los programas de cine clásico que existían desaparecieron porque sus autores han desaparecido. Aquí teníamos el crítico, un decano, que era Armando Almar San Rodríguez, y había otro importante crítico de cine que se llamaba Arturo Rodríguez Fernández, el último descendiente de españoles asturianos, brillante además, pese a que yo no comulgaba con sus ideas, pero era una gente brillante, y fuimos fundadores de la muestra, los dos, de la Muestra Internacional de Cine. Ellos tenían un programa de radio buenísimo que se llamaba A la Hora Señalada. Y ese programa lo oía mucha gente. Y era un buen programa de radio. Era libre, formato abierto, etcétera, etcétera. Que yo recuerde ahora mismo aquí, programa de radio de cine, dejando abierta la posibilidad de una desinformación. Yo entiendo que no hay programa de cine. Y los que hay de televisión, en este país hay una tendencia terrible a confundir entretenimiento, que equivale casi a farándula, con arte. Esa es otra de las confusiones que hay. Te aparece, y por ejemplo, yo escribo el reporte extra y le dije al director, le dije, oye, si tú no corriges esos desastres que tú tienes, donde hay una información de Plácido Domingo y al lado de Plácido Domingo aparece el Chavo del 8, yo voy a dejar de colaborar contigo. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, en ese sentido, también hay confusión. Respecto a lo que es el cine en particular, bueno, ya lo dijo Berrocal, es decir, es una gran libertad fatua que no ha agregado en términos de contenido crítico nada. Esa es la realidad. Desde mi punto de vista. Y eso nos llevaría en consecuencia al libertinaje de que habla Sergio. Y a la chabacanería total que hay. Es una chabacanería impresionante. Coincidió más o menos la pandemia esta terrible que tenemos con la entrada de las grandes, lo que llaman plataformas de televisión que quieren hacer cine. Hay varias, aquí en Europa conocemos varias. Son una catástrofe. Le venden a la gente cine que ni es cine ni deja de ser nada. Pero ellos la ensalzan, la montan como si fuera una bayonesa y tira para adelante. Y la gente se lo traga todo. Como ahora es muy difícil ir a una sala de cine, pues lo que le dan se lo tragan. El público es imbécil. Si no lo educas, si no lo maltratas, si no le dices, no, mire usted, lo que el viento se llevó es una gran película. No me vengan ustedes con chorradas diciéndome que esta peliculita que ustedes han hecho ahí, que le van a dar 14 Oscars porque el propietario de esa empresa es muy poderoso, que eso es cine. No, el cine es una cosa muy seria. El cine yo lo conocí, bueno, en La Habana, el cine serio, el de Berry, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una gran pasión por Berry porque me parece un cineasta fuera de serie. Pero ya luego todo se decoloró porque se lo llevó todo, algunos cineastas, sobre todo mexicanos, se lo llevaron para Hollywood. Y entonces se acabó el cine de calidad, el cine no de entretenimiento, bueno, puede ser entretenido, pero sobre todo que decía cosas, que planteaba problemas, que ¿ahora qué? Ahora que fulanito se tira a la fulanita y que ahora está muy de moda la mujer con la mujer. Bueno, formidable, estupendo. Pero no, yo creo que el cine, voy a decir algo espantoso, pero yo diría que el cine está muerto. Comido quizás por el coronavirus o por las ambiciones de esas plataformas de porquería que se lo están llevando todo para adelante. El dinero puede todo. El otro día me enteré de que el señor presidente Obama, que por cierto le dieron un premio Nobel de la Paz por algo que nunca cumplió, ¿no? Cerrar
aquella prisión maldita, bueno. Pero el caso es que este Obama pues, estaba con la mujer metido en una empresa de estas para producir. Pero bueno, este señor, ¿qué sabe de cine? ¿Qué sabe de literatura? Es un político. Los políticos son gente que no sabe de nada. Quieren saber de todo. Para eso tienen 522 asesores que les dicen que una película es una cosa que se ve en las pantallas y que un director es un señor que dirige y dice, corten. Pero los políticos para mí son unas malas bestias. Y el cine, influenciado como está ahora por políticos, está acabado. Yo francamente, yo no creo que el cine vuelva a existir. Una de las cuestiones que siempre hemos tratado aquí en estas charlas es precisamente cuál es el futuro del cine, no ya como género cinematográfico o como séptimo arte, sino el cine, la sala física. Es que no tiene futuro. Va a sobrevivir, van a sobrevivir las salas. Aquí en España se está dando un fenómeno y es que los que están sosteniendo las salas cinematográficas son las películas pequeñas, las que en ocasiones nunca encontraban hueco porque había mucho blockbuster en las Pero salas. Pronto vamos a reunirnos unos pocos en una especie de sociedades secretas para ir a ver una película del año 64, cuando Meryl encontró a fulanito, ¿no? Y le enseñó qué era un orgasmo. Y dice, bueno, ya no hay cine. La gente llama cine a cualquier cosa y además no saben lo que es el cine, porque no han mamado el cine, porque finalmente el cine es el cine de Hollywood. Bien. Yo quisiera plantear dos cosas a propósito de este diálogo y lo que he escuchado. Lo primero es lo siguiente. Yo creo que un determinado tipo de cine está muerto. Sí. En eso coincidimos. El gran cine. Pero, el gran cine. Sí. ¿Quién va a poder hacer hoy algo que se parezca a Casablanca? Aunque sea el engaño del siglo. Aunque sea una película propagandística. No, de acuerdo, pero una cosa sí hay que conceder. Yo me manejo por muchas plataformas. No quiero mencionar aquí ninguna en particular porque no quiero hacer publicidad gratuita a ninguna, pero sí hay una o dos plataformas que en este momento están dando apoyo al cine independiente norteamericano. De hecho, yo estoy haciendo un estudio de los últimos 20 años. Estoy midiendo los años, he visto los años en términos cronométricos, he visto los años de algunas películas y creo que vale la pena hacer un estudio temático de 10 o 20 años de cine independiente norteamericano que incluye la actualidad. Ese cine, justamente lo que explicaba Rubén, hay un tipo de cine que de repente ha podido sobrevivir a partir de las circunstancias que ya conocemos. He visto una que otra de esas películas en una plataforma que se especializa en cine de los 40, los 50, los 60 y los 70. Y también ha dado cabida al cine, también tiene otro capítulo de cine independiente norteamericano filmado a partir del año 2000. Y me ha parecido, en 20 años, si le he dado seguimiento, viendo los títulos, y esta plataforma lo tiene agrupado como cine independiente desde 2000 en adelante. He visto cosas sumamente interesantes, obviamente muy tristes porque son retratos críticos de lo peor de la sociedad norteamericana. Estoy haciendo un estudio de esa época hasta ahora, tengo las notas, tengo todo. Me parece que ese cine, si tiene la posibilidad de sobrevivir en algunos lugares, será uno de los pocos. No conozco con profundidad en los últimos años cine independiente europeo o el propio cine europeo. No es que no he visto muchísimo, pero me parece que ese cine podrá sobrevivir en principio. Con respecto al tema del cine y la pandemia, claro, es decir, la pandemia nos ha colocado en una situación
muy difícil, muy dura. Hay muchas ideas encontradas con respecto a la famosa tesis de conspiración, a lo que es, a lo que no es. Y en definitiva, se puede decir que ha ido en contra de lo que del cine que nosotros entendemos que es el mejor cine. Eso. Y por otro lado, yo creo que el gran cine de gran masa, como lo conocimos nosotros, yo creo que eso ya murió. Porque de hecho, el nivel de inversión económica, la apuesta económica, es a la plataforma para que la gente se quede en sus hogares. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, ahí hay una complicidad también con el tema de la pandemia, aunque sea temporal, porque al final no sabemos exactamente. Nos estamos vacunando en una primera etapa, en una segunda etapa, pero el marco de incertidumbre de lo que realmente es, todavía no lo sabemos. ¿No? Yo creo que habría que hacer algo como lo que hizo Fidel Castro cuando llegó al poder, es decir, alfabetizar a la gente. Habría que meterla de una forma un poco hueca, meterla en cinematecas, enseñarles las bases del cine, meterla en las películas de Berry, de gente que ha hecho el cine por abajo, empezando, contando. No esas pavadas que ahora me sacan. Están inventando los héroes americanos. Claro, eso le viene muy bien a Estados Unidos, desde luego. Pero no, el cine tiene que prevalecer, y para prevalecer tiene que haber un público, pero un público educado. Y el actual público, que son los jóvenes que van subiendo, no están educados de nada, están educados a ver el capitán no sé cuánto, la señora con las bragas que sale para defender a América y defendernos a todos nosotros. Claro, América nos defiende a los pobrecitos del resto del mundo. Entonces, da pena, es decir, hay que reeducar al público, reeducarle, reenseñarle. Yo creo que eso incluso en Cuba, porque Cuba se ha quedado sin cine. Cuba no tiene nada. Con la gente que hay ahora en el gobierno, es una patata. Eso es terrible, eso es terrible. Si hablamos de Cuba, yo tendría varias cosas que decir. Si hablamos de Cuba, esto lo voy a decir rápido. Yo fui muy amigo de Tomás Gutiérrez Alea. Sí. Y llegué a escribir tengo varios textos sobre memoria. Y en la revista Cine de Emilio García, el gran Emilio García Riera de México, el gran historiador, que era uno de los asesores de las Convenciones Cine Club, de la impresora de ERA, de la editorial ERA. Hay que decir que Cuba se nos desapareció en cierta manera, con Titón, porque lo que vino después era repetición del Titón, pero más mal. Claro. Y Titón y Tomás Gutiérrez Alea, en el caso cubano, le recuerdo con mucho afecto, fui su cómplice en muchas situaciones. Tomás Gutiérrez Alea dejó una lección que nadie creía y que yo, intuyendo su dialéctica del público, un libro que escribió interesantísimo que se llama La dialéctica del público, escrito a máquina, era brillante realmente. Siempre discutía con él y nos hicimos grandes amigos, porque en un texto que yo escribí, yo decía, bueno, el problema es el siguiente. El problema es que este señor trata con sentido crítico la realidad del presente. Dentro de 15 o 20 años, cuando él muere y los que vengan quieran hacerlo, van a tener que repetirlo a él, porque él lo hizo en el momento que tenía que hacerlo. Y ahí por ahí se fue el cine cubano y después comenzaron a hacer unas coproducciones con España, que eran carnavalescas, y entonces por ahí se fue y por ahí se fundió todo. Uno. Dos, Sergio ha planteado otra cosa importante, el tema de la educación del público hoy. Yo, si me permiten, puedo poner un ejemplo de República Dominicana. Nosotros tuvimos cineclubes después de la invasión americana en 1965, que nosotros aquí llamamos la Guerra de Abril, aunque fue un enfrentamiento, pero le llamamos la Guerra de Abril, en el que un pueblo se enfrentó a 82,000 marines que tuvieron que venir a defender
a un ejército títere. El 24 de abril, el 28 de abril entraron las tropas americanas y en este país, este pueblo respondió con tanta dignidad como otros pueblos frente a situaciones similares. Bien, dicho esto, lo que quiero decir es que el desarrollo del cine, el debate del cine, los cineforum, fue una semilla que sembró en la escuadra donde yo vivo ahora, en la zona colonial, la Guerra de Abril del 65. Porque había un movimiento cultural que hizo un manifiesto. Y el cine arrancó desde ahí. Se tomaron los cines, se comenzaron a hacer cineclubes. Conocimos a Berman, conocimos a Antonioni. Se hizo una cosa increíble. ¿Dónde están los Antonioni? ¿Dónde están los Berman? ¿Dónde está Fellini? Correcto. Conocimos a Antonio Salce. ¿Cómo se llamaba la película de Antonio Salce? Que era una crítica al Partido Comunista Italiano. Bueno, no recuerdo ahora. El asunto es este. Hubo cineclubes en la República Dominicana desde los años 60 hasta los 80. Yo dirigí varios cineclubes. Otra gente dirigía, Arturo Rodríguez Fernández dirigía cineclubes, etcétera, etcétera. Hicimos un gran movimiento que había nacido a raíz del 65. Bien, en esa época se hacían cineforum sobre Berman, sin la gente tener aquí una gran información de la cultura nórdica. Se oían grandes disparates, pero se oían grandes aciertos también. Claro. Bien. Entonces, ¿qué nos pasó de los 90 hacia adelante? Estoy diciendo esto como un modelo, para que ustedes busquen otros ejemplos y busquen un modelo. Yo estoy poniendo el modelo de aquí. ¿Qué nos pasó de los 90 en adelante? Bueno, ya en los 90 teníamos una cinemateca incipiente, más o menos, que no era cinemateca. Porque quien inscribe en la FIAF, en la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, en el 2006, a la Cinemateca Dominicana, como tal, soy yo que la inscribo cuando se celebraron los 60 años de la Cinemateca de Sao Paulo, la Cinemateca Brasilera. Eso se hizo en Sao Paulo. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó desde el punto de vista pedagógico? Para responderle un poco a Sergio. ¿Qué nos pasó? Nos pasó una cosa que yo critiqué en este país hasta la saciedad. Y en ese sentido, vuelvo y hago el link con Sergio sobre la base de la ignorancia de los políticos, que son los primeros analfabetos en América Latina y en muchas partes. Propuse que era importante que para que la experiencia de los cineclubes no se perdiera, que el Ministerio de Educación instaurara una materia de ver cine clásico para los jóvenes en la intermedia y en la secundaria, y subirle un poco el nivel a las películas clásicas cuando el joven estaba ya en la secundaria. Eso hubiese sido lo ideal. ¿Qué nos pasó en términos negativos? Nunca se hizo. En el plan decenal de educación de República Dominicana, nunca se tomó en cuenta la educación visual. Entonces, ¿ustedes saben qué nos pasó? Bien, la generación que vino del 2000 en adelante tiene mucha capacidad tecnológica para muchas cosas, pero no tiene capacidad de lectura visual. Es muy tecnológica, pero no tiene capacidad. No tienen talento. Bueno, es una cosa increíble. No tienen esa capacidad. Entonces le digo a un joven, el otro, ya con esto termino, para darle chance a Rubén o a Sergio. ¿Con esto termino brevemente esta parte? Le pregunto, ¿usted sabía? No, que Robocop. Le digo, ¿usted sabía cuál es el origen de Robocop? No, ¿qué es Robocop? Digo, ¿usted sabía cuál? Le digo, amigo mío, revísese que a su cabeza están llegando los contrabandos de los carros rojos. ¿Por qué? Digo, por una razón muy simple. Porque la esencia de Robocop tiene que ver con el expresionismo alemán, con Fritz Lang, admitido por los propios guionistas de Robocop. Esos grandes planos de Robocop en la ciudad tienen que ver con el expresionismo alemán y con Fritz Lang. Pero yo no. Digo, bueno, pues de este modo has visto 40,000 películas y no te has dado cuenta, sobre todo en la de suspenso, que hay muchos robos a Alfred Hitchcock, porque tú no viste nunca las películas de Alfred Hitchcock. Entonces no puedes asociar.
No se puede ir al cine y estar comiendo palomitas y estar tomando Coca-Cola y hablando con la novia o con el novio. Eso es un... Sí, al final vemos en el cine las películas igual que las vemos en nuestra casa. Yo quería plantearos otra cuestión, porque hemos hablado al principio... Perdón. Ya conocen la película. Aquí hubo uno de los hechos más importantes del cine español, se produjo en un pueblo que está aquí al lado de donde yo vivo, se llama Archidona. Archidona era un cine pequeñito, los años de la guerra, de la época de Franco. Y aquella noche, pues nada, era una película y bueno, y ya está. Y entonces había una pareja de novios que estaba sentada y claro, el novio porque el novio no iba para la película, porque en aquella época y todavía hoy se va a los cines para otra cosa que no es ver películas. Bueno, y aquella muchacha pues se puso a animar a su novio hasta que salió una lluvia, un chorreón enorme, que se hizo una novela y una película luego, un chorreón enorme que cayó además encima de las joyas de la principal señora que había de la provincia viendo la película. Era esperma puro que la muchacha le estaba sacando a su novio, que estaba un poquito cabreado porque a él no le interesaba el cine, ¿no? Él iba a meterle mano. Y esa es la imagen que a mí me queda de lo que es el cine hoy. Hoy no, o las palomitas o esto, o te meto mano. No, el cine hay que tener mucho respeto al cine. Cuando se ve, por ejemplo, El Graduado, que puede ser una película... El Graduado es una de las grandes películas que ha hecho el cine norteamericano, pero hay que tomársela como es, como una lección, como una educación. Pero no, hemos llegado ya... Y además, ¿quién conoce El Graduado? ¿Quién conoce? Nadie conoce nada. En la gente joven, hablo de la gente de 25 para arriba. No saben nada porque no les interesa y porque las televisiones, por lo menos en Europa, nada más que le meten fútbol y películas malísimas o películas que hacen las televisiones que son peores todavía, pero a nadie se le ocurre. Es que yo le digo, salgo ahora mismo a la calle y digo, Fellini, y la gente me va a decir, este tío está loco. No hay nadie que se llame Fellini. A nadie se le va a caer lágrimas en los ojos por saber que Fellini ya no existe, que Mastroianni ya no existe. Por amor de Dios, que la Dolce Vita no existe. ¿Dónde vamos? No podamos la Dolce Vita, habría que atarlo y ahorcarlo, porque no necesita vivir. La Dolce Vita es probablemente, para mí, 1960, es la película que más nos ha enseñado a la gente que éramos jóvenes, a los que estábamos luchando. Mastroianni, por favor, Mastroianni, Anita Ekberg, eso es una delicia. Y yo cuando puedo, claro, la veo, pero si tengo a alguien al lado me dice, ¿pero esto qué es? Ah, sí, la Dolce Vita, eso son cosas italianas, porque además, entre otras cosas, ya no hay cine italiano. El cine italiano ha muerto, está enterrado definitivamente. Bueno. Yo quería plantearos también otro tema. Hemos hablado al principio de los festivales de cine y de su importancia. Vosotros, además, sois personas que habéis cubierto festivales de cine durante muchos años. Me gustaría plantearos dos cuestiones. La primera, hemos hablado de si sobreviven las salas o no. ¿Sobrevivirán los festivales de cine? Y segundo, ¿qué ha cambiado a lo largo de todos los años que habéis cubierto festivales de cine? ¿Qué evolución habéis notado, tanto desde el trabajo de la prensa como desde la propuesta de programación? Mira, yo diría rápidamente que los festivales de cine se han convertido en algo totalmente comercial. Yo hablo de los festivales en Europa. No hay nada. Y el último festival de cine que yo fui me parece que fue en el 2002 o algo así, a La Habana, igual. Es una mierda. No interesa a nadie. Sí, los cubanos sí, porque los cubanos están locos de cine y entonces lo ves entrar
como si fueran a tomar un fuerte para sentarse, para disfrutar una película. Pero los europeos, el cine en un festival se ha acabado porque además lo ha copado o lo habían copado antes de la pandemia los norteamericanos que llevaban allí sus películas para presentarlas. Era como una exposición. No había ninguna. El cine Cannes ha muerto hace ya muchos años. Eso ya no. Pero en fin, yo ahí te lo dejo, Carlos. Y ahí te lo atrapo, Sergio. Bueno, no, yo creo lo siguiente. Yo supongo que para una persona como Sergio Berrocal, que en el momento en que yo voy al Festival de Cannes ya era una gran figura. Yo en algunas ocasiones lo veía con sus papeles y sus cosas, me llamaba la atención. Alguna vez nos encontramos en el bar ese de la Rue Tony Allard, que no recuerdo. Donde se comían los mejores espaguetis del mundo. Impresionante. ¿Cómo se llamaba ese bar? No recuerdo. Estaba en la calle Tony Allard en Cannes. Bueno, ok. Bueno, ahí conocí a Fassbinder. Y en mi caso particular, que venía de una experiencia muy especial, porque yo llegué con mucho sacrificio en el año 77, que fue mi primer festival, aquella vez cuando se exhibió la película Los gitanos también van al cielo, de Emile Lutuani. ¿Qué otra película? Bueno, no recuerdo ahora la película de ese año mío, 77, no recuerdo ahora tampoco la edición, pero fue en el festival del año 77 que yo fui por primera vez, que creo que la presidenta fue Liv Ullmann. Sí, pues sí. De ese festival del año 77. No lo tengo seguro. De todos modos, para mí aquello fue una cosa fabulosa. Ver en persona lo que tú habías leído, aquello era fabuloso. Y descubrí un mundo, descubrí amigos, hice amigos brasileros, ¿cómo se llamaba? Albert, el escritor amigo brasilero, que creo que es de Río, que ha escrito sobre Gober Rocha, mis amigos brasileros. Conocí también a la persona que me llevó a estudiar a México, Tomás Pérez Turrén, que fue tu amigo también, en paz descanse, y él fue que me dijo, tú tienes que ir a estudiar cine al CCC, a México. Y ahí, así nos conocimos. Es decir, aquella fraternidad entre escritores era muy interesante. No era una cosa competitiva tampoco. Leonardo García Sado de México también, Mario Aguiñaga de la Cinemateca de México, etcétera, etcétera. Los corresponsales italianos que venían por Torino, que eran fabulosos. Para mí aquella experiencia como corresponsal, mi primera experiencia como corresponsal, fue interesante. Ya vendrían otros años, yo seguiría yendo al Festival de Cannes y se tejía esa especie de fraternidad en el Blue Bar. A veces teníamos comidas juntos, etcétera, etcétera. Sí. Era otro mundo porque también era el mundo de las ideas. La gente sabía respetar las ideas de los demás. Sí. Y había gente de ideas que no coincidían, no comulgaban. Pero eso no era óbice, eso no impedía que el diálogo fértil de esa experiencia tuviera profundidad. Era realmente, evoco, no me gusta la nostalgia porque si uno no la sabe llevar, te puede llevar a ser extremadamente frágil cuando no debe serlo. Pero de todos modos, la nostalgia es maravillosa. Ah, no, definitivamente. Bueno, entonces, en mi caso particular, en los 90, conocí a Diego Galán en Cannes y Diego me invitó luego al Festival de San Sebastián. Estuve 2 veces, 90-91, en el Festival de San Sebastián. Después que hice el periplo de ser corresponsal de festival, luego fui jurado de festival. Lo fui en Guadalupe, lo fui en Colombia, lo fui en Puerto Rico.
es decir, uno ha seguido el estadio. Mi conclusión es la siguiente. ¿Por qué los festivales están decididamente en peligro y nunca volverán a ser exactamente igual? Porque hay una correlación dialéctica entre la construcción de este mundo nuevo post pandemia y muchas manifestaciones culturales que son adversas a un poco como se va tejiendo las cosas. Lamentablemente, eso es así. Y no solo pasa, yo soy del mundo del jazz, no solo pasa con los festivales de cine. Tenemos problemas con los festivales de jazz también. No sabemos cuál va a ser el destino final de esos grandes y apoteósicos festivales de jazz. Antibes, Terraza en España. ¿Cuál es el nombre que llaman ustedes en el País Vasco? Gastel, el festival de... Sí, ahí también. Ahora hay bastantes. No, España es uno de los países que mayor cantidad de festivales ya tiene y tuvo. Es una cosa impresionante. Sin embargo, el jazz no ha enraizado en el pueblo. Es como una cosa bonita que se trae para que lo vea la gente, pero nada más. Bueno, Sergio, en ese tema te respondo a lo siguiente. Y entremos al cine de una vez, porque si no nos volvemos locos con el jazz. Es muy simple, porque no puedes solo hacer un festival de jazz, lo mismo que tampoco puedes hacer solo un festival de cine. Se supone que cada disciplina, cada género, debe tener un marco pedagógico que lo apoye circunstancialmente en el tiempo en que la actividad cultural se celebra. Eso es culpa de los organizadores. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llevas a un tipo como Wynton Marsalis a España, lo correcto sería que si va a un pueblo donde está el festival, el conservatorio de ese festival le pida a Wynton Marsalis que dé una clase maestra en ese conservatorio para la gente de trompeta, esencialmente, por ejemplo, porque él es trompetista. Y así por el estilo. Si es un pianista, tú concentras a la gente del conservatorio. Los festivales deben ser vistos, tanto los de jazz como los de cine, como una posibilidad cultural para una gestión inmediata de tiempo breve, pero si es bien programado, se le puede sacar el jugo a la gente inteligente que va a esos festivales. Pero ahora ya los festivales se han convertido en un lugar donde se va, pero no porque hay grandes películas o grandes actores como era esa época que tú has evocado de Cannes, que desgraciadamente desapareció totalmente, ¿no? Donde venía un Marcello Mastroianni, donde venían, bueno, el cine italiano estaba, hoy el cine italiano está, no es que esté moribundo, es que ha muerto totalmente, está enterrado. Yo estuve hace unos años en Roma, en Cinecittà, me acerqué por allí, me daban ganas de llorar. Tuve que irme a la Vía Véneto para encontrarme con los recuerdos de la Dolce Vita, de las grandes películas. Pero nada más que hay eso. Somos unos viejos que estamos tratando de querer que eso salga. No va a salir nunca más. Nos van a comer los bichos. Intelectualmente nos han comido, nos han jodido. No hay nada. Estamos muertos. Somos, este caballero Carlos y yo, somos una especie rara que ha salido por ahí, no sé de dónde. El otro lo habrá sacado. Imagínate que acogió un señor y otro, y este la está muerto. Porque no sé más si hay. No sí. que haya. Sergio, cuéntanos un recuerdo bonito. Cuéntanos un recuerdo bonito que tengas de algún festival de cine. ¿De qué? De algún festival de cine que hayas cubierto, un recuerdo bonito que tengas, bonito de verdad. Recuerdo bonito tengo mucho. Ya te digo, de Mastroianni, por ejemplo, ¿no? Que vino para una película. Tengo una anécdota. Un poquito despistado así. Y sabíamos que se iba a morir pronto, no sé qué pasaba. Sí, se iba a morir, porque nos morimos todos, pero ellos más rápido. Y al salir del cine le dijimos, chao, Mastroianni.
Y el hombre se volvió como diciendo, gracias, porque ya nadie más me va a hacer, me va a decir nada, me va a saludar, porque con él, cuando murió la Dolce Vita, cuando murió el cine, el gran cine, el que se hacía entonces, murieron todos los actores, murieron, pero es que curiosamente murieron todos los directores de cine. Hoy el cine italiano se ve, hay unas cositas que salen de vez en cuando y dicen, es italiano, ya, bueno. No, yo creo que, yo soy muy pesimista, yo creo que no. Bueno, pues yo estoy aquí para darte un poco de ánimo y venga, venga, dámelo. No, escucha, Sergio, tú no tienes idea cómo te comprendo. Siempre he tenido un gran respeto por ti y una gran admiración. Gracias. Acto dicho lo cual, debo decirte que quizás no todo está perdido. Quizás no todo está perdido. No, yo pienso que no todo está perdido. Te voy a explicar. No, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Yo valoro la actitud con que tú de modo crítico planteas las cosas que has planteado y las comparto. Puedo discrepar un poco en la forma, en algunas cosas, pero no importa, pero las comparto. Pero yo quisiera decirte lo siguiente. Yo no sé si es que yo soy profundamente idealista, ¿no? Que no ha sido optimista en todo caso, que es diferente, porque lo otro es de contenido dialéctico y filosófico, ¿de acuerdo? Yo soy optimista y te voy a explicar por qué soy optimista. Soy optimista porque hay una generación de gente nacida a partir del año 82, de gente nacida a partir del año 84, que por la influencia de sus padres y por el tema de los Beatles, a quien ellos han adoptado, he visto fenómenos de análisis de gente cómo viven esta experiencia de los Beatles sin haber sido ni su tiempo ni su época. Yeah. Y ese mismo tipo de gente, crucemos nosotros tres, Rubén, Sergio y Carlos. Mi abuelo decía que el burro iba de último. Crucemos los dedos, porque creo que en el intermedio de esa generación va a reverberar esa ilusión de conocimiento de ese cine que tanto los tres llevamos profundamente dentro. Los tres. Eso por un lado. Por otro lado, tendríamos que preguntarnos, no quiero hacer el rol de Rubén, lo quiero agregar como un elemento que falta a todo lo que hemos analizado. Yo creo que hay que replantear el rol de las cinematecas. Claro. Hay que replantearlo. Que sean más activas, más populares. Hay que replantearlo. En la calle. Hay que replantearlo. Tienen que ir como en la época iban los... Tú y yo estamos viendo casi como si fuera un manifiesto. Hay que replantearlo. Exacto. Una educación, pero además metérselo así en la cabeza. Así mismo. No, porque hoy las cinematecas son lugares cerrados, iglesias en las que nadie va. Hay que romper el templo. Claro. Hay que romperlo. Claro que el templo no puede en la era posmoderna y tecnológica seguir haciendo misa con puertas cerradas y de espalda al templo del cine. Señor, no señor. Puede. Exacto. No puede. Hay que traer a Jesús que se meta ahí, que rompa todo, que saque a los del templo a patadas, a los mercaderes del templo. Así es. Sergio, eso es parte. Te he dado dos elementos. Un elemento generacional y un elemento operativo. Si nosotros lográramos
hacer el puente entre esos dos elementos, hay esperanza. Sí, pero... Yo estoy más cerca del discurso de Carlos y os cuento una pequeña anécdota, simplemente, una tontería, simplemente. Perdón. Recuérdenme antes de despedir esta conversación con ustedes una anécdota que le va a sacar lágrimas a ese señor que está ahí, que se llama Sergio Berrocal. Adelante, Rubén. No, simplemente, hace poco en la Filmoteca Española, Cine Doré, ciclo Alfred Hitchcock. Yo humildemente adoro a Hitchcock, pues Vértigo es mi película favorita y ponían Vértigo y yo ingenuamente quise comprar una entrada online para ir a ver la película. Estaba agotada, pero agotadísima. O sea, se había agotado hacía semanas la entrada. Y me frustré por no haber podido ver mi película favorita en pantalla grande. Pero por otro lado dije, oye, hay público todavía para este tipo de cine. Pero era online. No sé si simplemente es un grano de arena en la playa o es un síntoma, pero bueno, a mí me gustó ese... Ojalá, que no hubiera entradas. Señores, incluso yo planteo, yo aprovecho la ocasión, ustedes me excusan, es que yo soy un... Eres fantástico, Carlos, eres fantástico. Me está encantando. Yo soy un volcán de ideas y construyo inmediatamente. Yo soy agitprop y construyo y me fajo. Señores, miren. Tú eres un optimista que ha caído en un momento terrible. Aunque no hace falta mucho optimista. Aunque no lo creas, ojalá tú vinieras aquí. Es más. Ya. Es más. No, ningún ya. Mírame a los ojos. ¿Estás tú dispuesto a preparar una conferencia de ese cine que amamos, el italiano en particular? Y yo te la ilustro con películas aquí. Tú me das las películas y yo te las ilustro. ¿Estás en disposición de venir a dar esa conferencia aquí? Yo busco el dinero y te invito. Es esto lo que hay que hacer. Yo ya no estoy, yo ya estoy acabado. No te mueves. No. Ven con tu hijo. Si quieres venir. Mira, yo ya me dedico a escribir cositas de cine. Bueno, pues está bien. Me reprochan porque no lo entienden. No. Te hice una propuesta. Si te pica el aguijón, adelante. Sergio, yo aprovecharía el ofrecimiento, vamos, yo ni me lo pensaba. Con amor y con agradecimiento. Pero me temo que ya sea un poco tarde para todos. Bueno, está bien. Bueno, pues está bien. Yo quiero hacer esta anécdota. No, tú hazlo. No. Carlos nos quería contar una anécdota, sí, antes de... Quiero contar una anécdota antes de irnos porque se me puede olvidar. No, yo lo voy a hacer. Tú sabes, lo voy a hacer. Y voy a buscar una foto tuya al inicio y te lo voy a dedicar. Eso voy a hacer. Gracias. Lo haré. Señores, un poco en el espíritu de esa anécdota de Sergio Berrocal sobre Mastroianni, tengo el orgullo y la tristeza al mismo tiempo de comunicarle que la última entrevista que se le hizo a Roberto Rossellini se la hice yo. El casete se perdió en el viaje, el casete de regreso. Maravilla. Porque en el 77, en mi viaje de regreso, yo vine por España a cubrir las primeras elecciones libres españolas. Yo desde Cannes vine a Madrid, me recibió Paco Casares, el actor Francisco Casares, que yo espero que esté vivo, no sé mucho de él. Está retirado en una comunidad que no recuerdo ahora cómo se llama, pero con Michel Tossiat, que es su mujer, que es una francesa del Midi, fascinante, que hacía unos manjares fascinantes en la calle Hortaleza 51. Bien, ok. Y yo lo puedo decir, le di una propina en el Carston a un joven que hablaba castellano para que me dijera cuál era la habitación de Rossellini. Lo logré. Muy bueno. Y justo en la mañana, cuando yo fui, llegué a hablar con él y me dijo, Domani. Yo entendí que en la mañana, ¿no?
Domani. Había una chica por ahí que me rodeaba. Ustedes saben cómo era el señor. Y yo me di cuenta que había llegado en un momento un poco difícil. Y fui al otro día en la mañana y me concedió la entrevista. Y ese casete se perdió en el viaje de París a Madrid. Qué horror. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ese encuentro con Rossellini, ustedes no tienen idea lo que era para un periodista, claro, un corresponsal que estaba con su primer año por primera vez allí. Lo cual demostraba también que yo, aunque fuera mi primer año, era un tipo que me movía, obviamente. ¿No? Y logré hacer esa entrevista que se perdió a Roberto Rossellini, que fue, perdón, no fue Liv Ullmann, fue Rossellini el presidente en el Festival de Cannes. Sí, fue Rossellini. Y yo estuve allí con él, hablamos, me dijo que de dónde era, etcétera, etcétera. Y tuvimos esa conversación. Tenía puesto un sombrerito y fue muy amable. Es un recuerdo que obviamente no puedo olvidar. Tengo fe en que la capacidad con la que nosotros hemos construido todo eso que existe, aunque nosotros no seamos millonarios, ni tengamos plataforma, si supiésemos hacer una estrategia de relanzamiento bajo el tema el cine de verdad, ojalá, que no es el verité, no es cinema de arte, no. Que no es el verité aquel, no, yeah, de la gente de la nueva ola, no. El cine de verdad. Si buscamos un nombre para relanzar ese cine, yo sé que vamos a volver. Porque incluso, Sergio, incluso hay plataformas que con los mismos criterios que tuve el cine, lo que pasa es que después fuera, yo puedo decir, están tratando ese mismo tema porque se están dando cuenta que eso es necesario. Claro. Yo tengo un problema como crítico, que escribo a veces, ya no escribo tanto como antes. Yo tengo un problema con el cine dominicano. Yo soy la bestia negra 2 veces. Porque una bestia puede ser negra, ¿no? Bueno. Además es negra, es terrible, ¿no? Bueno. Bien. Soy la bestia negra del cine dominicano. ¿Por qué? Porque yo vi la evolución del cine mexicano. Y aquí se pretende que el tema de la estética es un concepto de nacionalismo. Vaya disparate. No, el cine, si la película es dominicana, hay que defenderla fuera de España. Claro. Porque es dominicana. No. Eso es fascismo. Eso es fascismo. Eso es fascismo estético. Pero el fascismo es lo que hay ahora. Es lo que existe. Es lo que vuelve. Mira, yo os voy a contar una anécdota rápida. Tú contabas la de Rossellini, que lo encontraste, que supiste encontrarlo. En el Caston, sí. Yo estuve enamorado muchos años de Frank Sinatra, ¿no? Que para mí ha hecho películas muy buenas, pero en fin, estaba enamorado de él. Y fui a La Habana, al Hotel Capri. Y cuando llego me dice el mozo que había allí, me dice, mire, señor Berrocal, tiene usted suerte, le vamos a dar la habitación que ocupaba Sinatra. Bueno, yo como subí, dormí toda la noche con Sinatra, yo con las sábanas de Sinatra, y luego me contaron que era totalmente mentira. El tío había aceptado una buena propina y le habían contado que yo era un fan de Sinatra. Quiero decir que, mira, vivimos, yo creo, de los recuerdos, claro, de la emoción de la vida. La vida, sí, para mí, son recuerdos. No tengo otra cosa. Sí. Yo ya no tengo nada así. No, sí. Yo lo entiendo. Yo vivo en un pueblo que está muerto, que está comido por el coronavirus,
Y entonces yo estoy en mi lugar con mi maquinita inventándome, reinventando. A veces invento, a veces cuento mentiras, pero son mentiras que a la gente le gusta escuchar. Claro. Hay que tratar de levantar ese cine. Yo cuento maravillas sobre el cine. A ver, el cine a mi nivel, no a tu nivel de cultural, ¿no? Yo soy el que estaba en el asiento de abajo. Pero, sí, claro. No, yo siempre he sido. Pero yo lo que quiero es que este cine perdure, que me den alegría. A mí me crió el cine. El cine me evitó probablemente muchas cosas, porque yo veía a los héroes, a los que teníamos, que era el John Wayne, el tal. Bueno, eran gente buena, eran gente que se preocupaba. Entonces, el Gary Cooper, ¿no? Cuando sale con la pistola y la Grace Kelly va. Yo era un chiquillo y sigo siendo, pero ya desmoronado totalmente. Pero sigo creyendo Bueno, en la magia del cine. La gente no, debería de creer en esa magia. yo creo, no, escuche, le digo lo siguiente. Al margen de nuestra diferencia de edad, que no creo que sea, no creo en eso, nunca he creído en eso. Yo sí. Bueno, yo tengo, no sé, yo tengo una actitud muy abierta frente a todo eso. Sí, Y yo le digo eso, don Sergio, le digo eso, porque en mi ejercicio del periodismo cultural en este país, yo me formé con personas que tenían siempre el triple o el doble de edad que yo, ya, a quienes amé profundamente, ya. de quienes aprendí profundamente. Porque hay una tendencia a veces a rechazar a la gente según la edad. Y a mí me parece eso una imbecilidad grande. Totalmente. El director de mi periódico, Listín Diario, en mi época, cuando yo iba a Cannes, yo descubrí que él tenía un gran vacío de soledad en las madrugadas, que nadie se lo llenaba. Y Ya, yo me dediqué a ir entre 10:30 y 11 al periódico, a hacer mis cosas. Yo cambié mi rutina, en vez de hacerla en la tarde, y terminé aprendiendo de República Dominicana a mi edad en ese momento, más que muchas personas. claro, claro. Y aprovecho y hago en términos de nombre un gran recuerdo de un gran periodista que usted debe recordar, llamado don Rafael Herrera Cabral, Ya. que fue un gran hombre, además. Yo no, él era conservador, yo no lo era, Va. pero siempre nos entendimos. En términos humanos, siempre nos entendimos. Y eso es lo que la gente hoy no comprende. No. Y el cine daba mucho entendimiento. Claro, Te claro. permitía entrar. Entraba el hermano de él, que era tan viejo como él, y me decía a mí, poeta, yo lo que quiero es que vuelva aquí, me hable de Francesca Bertini. Yo era un niño, era mi ídolo. Es decir, lo que quiero decir es que, como usted dijo desde el inicio, la nostalgia es inevitable. La nostalgia es inevitable. Sí. Lo que sucede es que algunos somos más frailes frente a ella que otros. Claro. Y yo soy de esos y trato de mantener mi cosa porque me da muy duro. Muchas de las cosas que yo he escuchado de usted aquí, aunque usted no lo crea, lo he dicho yo en discusiones con otras personas. Pues claro. No me extraña nada. Y yo insisto, la PIC, nuestra institución, debería intentar hacer un programa de renovación y relanzamiento de la Cinemateca, con la ayuda de la gente que pueda ir a diversos lugares. O que no se llame Cinemateca, que se llame Cineclub. Como Pero sea, que la gente, como sea. que se vea. Uno, buscando soluciones. Lo otro sería ver si existe todavía la Federación Mundial de Cineclubes, de la que yo en una época fui miembro de su comité ejecutivo cuando la dirigía un joven de Brasil. Y hay un muchacho que es catalán, que es apellido La Maña.
que ha trabajado mucho con los temas cineclubes, y él fue miembro de ese comité de la Federación Mundial de Cineclubes cuando yo estuve. Lo que, para que usted además tenga otra idea, aquí hay un sitio que se llama la Quinta Dominica, donde estamos haciendo los proyectos, un proyecto mío que se llama, mío no, de un equipo, se llama Cats contra la Pandemia, que ha tenido un éxito increíble. En ese sitio queremos hacer un cineclub para ver películas viejas. Eso. Y la gente ha comenzado a inscribirse. Por eso le estoy diciendo, tened cuidado, soy mosquetero. La gente está asistiendo, como usted no se puede imaginar, está llenando los volantes y eso se va a inaugurar pronto. El día que se inaugure, necesito la comunicación con usted para que le hablen a ellos cuando eso comience. Espero contar con ustedes de su cuerpo. Por supuesto. Saldré de la tumba para ir a ver la sábana blanca. Ese día estaremos todos, Carlos, toda la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine detrás y apoyándote, porque además lo agradezco porque estoy en eso, estoy haciendo los estudios del cine de Pelajanov, de quien tengo una gran nostalgia a partir de Elsa Troilet, que fue la que llevó la petición para que lo soltaran porque estaba preso en la Unión Soviética. Aquella película, Recuerdo de nuestros ancestros, o La sangre de nuestros ancestros, una película famosísima. Adoro su cine, creo que debe ser difundido. El cine tiene, para complementar algunas de las ideas de Berrocal, el cine tiene de modo intrínseco valores humanos que necesitamos ahora. Sí, señor. Necesitamos ahora. Pero ahora te necesitamos a ti porque yo creo que tú eres una especie de obispo de esa religión. Y no hay ni monaguillos. Claro que sí. Hay que formar una casta de periodistas que amen el cine, no que vean cine. Que amen. Así es. Bueno, yo creo que en esta asociación tenemos unos cuantos porque además entendemos que el cine es algo que nos une, porque el cine es hermoso, el cine nos ayuda a conocer otras vidas, a ponernos en la piel de otra gente, a generar empatía y, como decíais antes, quizá lo que nos falta ahora es empatía, ¿no? Falta de comprensión entre los diferentes seres humanos, ¿no? A pesar de las diferencias... Yo la única vez que fui a Nueva York fue para salirme del aeropuerto, ir a ver los coches amarillos, que eran, en las películas, estaban siempre, era una especie de mito. Y yo lo estuve tocando, lo estuve acariciando y luego me volví a París. Pero salí de allí con una alegría espantosa. Había estado con mis ídolos, había estado con una ciudad, además, Nueva York, que es una ciudad que resume cine por todas partes, ¿no? Por favor, pero eso, ¿a quién se le ocurriría ir hoy a tocar el coche, por favor? Por eso digo que estoy loco y que ya se hace. No estás loco. 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 Lo que te pasa, si me lo permites, te lo voy a decir en público. ¿Sabes qué es lo que te pasa? Que tienes un gran corazón y tú quisieras que la fuerza de esos recuerdos que te han dado vida, otros la tengan también. Eso es lo que te pasa. Sí, me gustaría. Bueno, ahora sigamos juntos y tratemos de hacer algo. Para eso estamos en la Asociación de Periodistas Iberoamericanos, para unirnos. Aquí estamos un periodista de República Dominicana, otro desde España. En fin. No todos son buenos, no, hay que elegir. No, es así. Oye, si hay alguien que sabe qué te pasa, soy yo. De verdad. Muy bien. Contamos contigo.
Bueno, definitivamente esto se ha convertido en un melodrama terrible, pero no importa. vamos a aprovechar estas risas para dejarlo en alto. Vamos a terminar ya. De verdad que me encantaría seguir escuchándoos porque es un placer oíros. Tenéis una sabiduría y una empatía que es muy necesaria hoy en día. Carlos, me tienes que dar tu mail, ¿eh? Todo lo que quieras. Mándamelo y tú también. Sí, todo lo que quieras. Ahora nos ponemos en contacto todos. A ver si hacemos un complot. Serio, encantado de escuchar. Internacional y damos un golpe de Estado contra la plataforma. Y la volvemos película italiana de la que te hablaba, que es genial, de Luciano Sarce, se llama Colpi di Stato. Muy bien. Bueno, Carlos, Sergio, un placer. Vamos a terminar ya. Muchísimas gracias por participar. Y yo estoy seguro de que todos los que nos hayan visto hoy habrán disfrutado muchísimo escuchándolos y aprendiendo sobre todo. Si no se han aburrido. Bueno, si se aburrieron, lo lamentamos porque nosotros la pasamos muy bien. Ahí está. Pues nada, que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo genial. Y por favor, no me olvidéis de mi isla perdida, ¿eh? Un abrazo y que estén todos bien, ¿eh? Y cuídense. Que Dios os guarde. Que viva el cine italiano, que viva Mastroianni. Claro, siempre. Arriba Italia. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Un gran abrazo. Igual.